Buenas tardes a todos y todas en este curso virtual de Derecho de la Insolvencia que llevamos a cabo desde la Cátedra B de Derecho de Insolvencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En este video nos vamos a referir a ciertas cuestiones generales que refieren a los tópicos previstos en el punto 1 de la unidad 1. Estos temas constituyen una aproximación al derecho concursal, lo que nosotros hablamos de una introducción al derecho concursal. Desde luego que los temas que aquí exponemos sucintamente a través del video, los alumnos lo van a complementar con el material de lectura obligatorio que se encuentra dispuesto en campus virtual vinculado a esta unidad 1. Cuando hablamos de una introducción al derecho concursal, son temas que profundizaremos en los puntos restantes de esta unidad 1, como así también a lo largo del cursado esta asignatura Derecho de la Insolvencia. Hablamos de una introducción al derecho concursal y nos vamos a referir, decíamos, cuestiones generales que constituyen una aproximación a la materia. En tal sentido, nos referiremos a la ubicación del derecho concursal en el complejo jurídico y también nos referiremos al principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores, a las manifestaciones que el mismo tiene en el proceso concursal, como así también las limitaciones que el mismo encuentra en el marco de un proceso concursal. En primer lugar, tenemos que partir en esta introducción de una afirmación, como señalan autores como Julio César Rivera o nosotros en nuestra obra Introducción al Derecho Concursal. El derecho concursal forma parte del derecho patrimonial común. Es decir, aquí en esta materia que hoy comenzamos a estudiar, el derecho concursal y el proceso concursal, se ve con toda intensidad esta idea, este principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores, que es un principio que no tenía en el Código Velezanos, en el Código Civil de Vélez de 1869, una recepción de manera expresa. Esto, como bien dice Julio César Rivera, no significaba que no se reconociera en el Código Civil de Vélez de 1869 este principio, sino que él mismo se infería de distintas normas del Código Civil. A su vez, la falta de una recepción expresa, normativa, de este principio en nuestro Código Civil nos marcaba una diferencia con otros códigos de la época que, por el contrario, sí expresamente receptaban este principio de que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. En tal sentido, podemos recordar el Código Civil francés de 1804, el Código de Portugal, el Código de España, el Código de Chile, el Código Civil y Comercial Italiano de 1942, que expresamente contenían normas que receptaban de manera expresa este principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. Hoy, en esta etapa de actualización y de recodificación del derecho privado que estamos atravesando, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014, sancionado por la Ley 26994, código que se encuentra vigente desde el 1 de agosto del 2015, avanza en este tema y recepta de manera expresa el principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. En efecto, expresamente encontramos la recepción de ese principio en el artículo 242, que se refiere a la función de garantía del patrimonio, y en el 143 refiere a las normas que constituyen esa garantía. Más concretamente, el primero de los preceptos mencionados, el artículo 242, nos dice: todos los bienes del deudor están afectados del cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Y por su parte, el artículo 743 refiere a los bienes que constituyen esa garantía, expresando, señalando, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que existe una causa legal de preferencia. Como vemos, hoy avanza el Código Civil y Comercial de la Nación
y recepta en una norma expresa el principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. Esto ha sido recibido con beneplácito por la doctrina. Julio Chiappini nos dice que constituye todo un acierto. Aguilar y Flash nos dicen que de esta manera se salva una vieja deuda en el derecho privado. Ahora bien, ¿qué significa que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores? Lo primero que tenemos que señalar con cita de Berenda, que aquí la palabra prenda no está utilizada en un significado para poner de relieve, significar que la totalidad de los derechos patrimoniales del deudor están afectados al pago de sus deudas. En definitiva, como dice Guillermo Borda, que el patrimonio del deudor sea la prenda o garantía común de los acreedores significa que los acreedores pueden ejecutar los bienes del deudor y cobrarse ellos. Ahora bien, decimos, en el proceso concursal toma intensidad este principio según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. ¿En qué norma se consagra o en qué instituto del derecho concursal, principio, más precisamente el derecho concursal, se consagra esto de que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores? En el principio de universalidad. Vamos a ver en el video siguiente que los procesos concursales son procesos universales, y cuando hablamos de universalidad en los procesos concursales hablamos de una doble universalidad: universalidad subjetiva, referida a los acreedores, y universalidad objetiva, referida a los bienes. Lógicamente, el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores, se consagra en el principio de universalidad en sentido objetivo, que refiere a los bienes y que se encuentra consagrado en el artículo primero, segundo párrafo de la Ley de Concursos, que dice que el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones respecto de bienes determinados. Esta universalidad objetiva, prevista en el artículo primero, segundo párrafo, también se encuentra prevista en relación al proceso concursal de salvataje de entidades deportivas en el artículo 3 de la Ley 25.284. Patrimonio del deudor como prenda o garantía común de los acreedores. Conectándolo, bajándolo al derecho concursal, lo encontramos en el artículo primero, segundo párrafo de la Ley concursal, principio de universalidad en sentido objetivo. Y es más, ¿en qué se concreta en el marco del proceso concursal? En un instituto que vamos a analizar más adelante, que es el desapoderamiento. El desapoderamiento es el principal efecto patrimonial que trae consigo la sentencia de quiebra. Un efecto que, como decía el maestro Cámara, se moviliza desde la hora cero de la sentencia de quiebra. Un efecto, como dice el artículo 106, que tiene ejecutoriedad inmediata con la sentencia de quiebra. El desapoderamiento, nosotros veremos más adelante, como efecto patrimonial, y en lo que concierne a la determinación de los bienes que van a ser incautados por el síndico y sometidos al proceso de liquidación, seguimos un sistema que se denomina sistema latino, en el cual el desapoderamiento comprende los bienes presentes y los bienes futuros, los bienes que el fallido es titular a la fecha de la sentencia de quiebra y los bienes que el fallido adquiera hasta su rehabilitación. Eso es lo que establece el artículo 107 de la Ley de Concurso, cuando nos dice que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de los bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra y los bienes que adquiera hasta su rehabilitación. Ahora bien, hablamos de que esta idea del patrimonio como prenda o garantía común de los acreedores, este principio de universalidad, tiene limitaciones. Y cuando hablamos de limitaciones y el principio de universalidad y el desapoderamiento, tiene que ver esto con los bienes excluidos del desapoderamiento. Es decir, el artículo primero, segundo párrafo, yo lo citaba, decía: el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones respecto a bienes determinados. Es decir, no es absoluto. Hay ciertos bienes que por una decisión de política legislativa quedan excluidos del desapoderamiento. Son el elenco de bienes que estudiaremos oportunamente cuando veamos el desapoderamiento, y que se encuentran enumerados en el artículo 108, bienes inembargables, derechos no patrimoniales. Veremos el régimen de vivienda previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, si bien el desapoderamiento o esta universalidad va a abrazar todos los bienes presentes y los bienes futuros, hay ciertos bienes presentes y bienes futuros, o mejor dicho, ciertos bienes que aún siendo presentes o futuros quedan por expresa decisión del legislador excluidos del desapoderamiento. Esto tiene que ver con una humanización del derecho privado. Es decir, hoy nuestro derecho es diferente al derecho decimonónico del siglo XIX, que hacía centro en la protección de la propiedad. Hoy nuestro derecho hace centro
en la protección de la persona humana. Y con este proceso de constitucionalización del derecho privado, que encuentra su génesis en el siglo XIX y que se consagra, como dice Julio César Rivera Hijo, luego la primera posguerra, cuando se produce una superación de los regímenes totalitarios que implicaban una degradación de la persona humana, se encuentra que hay determinados bienes que por una decisión de política legislativa y que tienen que ver con la protección del deudor, con la dignidad del deudor y su grupo familiar, es conveniente dejarlos excluidos del desaparamiento. Es lógico que así sea, porque como decía el español Federico Castro Bravo, de lo contrario, la quiebra sería mucho más gravosa que la prisión por deuda, sería la muerte del deudor por desnudez y desnutrición. En consecuencia, lo que quiero significar, y como primera conclusión, que si bien en el proceso concursal se materializa esta idea, según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores, como decíamos con cita de Borda, esto significa que los acreedores pueden ejecutar los bienes del deudor y cobrarse de ellos, hay ciertos bienes que quedan excluidos de esa garantía. Hay ciertos bienes que quedan excluidos del principal efecto patrimonial que trae consigo la quiebra, que es el desapoderamiento. Son los bienes excluidos del desapoderamiento previstos en el artículo 108. O sea, la primera limitación está dado que no es absoluta esta idea de que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. Hay bienes que por expresa decisión del deudor, que conciernen las razones a la protección del deudor, por expresa, de disposición del legislador y por razones que conciernen a la protección del deudor y su grupo familiar, a la dignidad del deudor, quedan excluidos de esa garantía. Y por el otro lado, en la norma que yo citaba, hablaba de que los acreedores concurren de manera igualitaria. Una de las reglas o principios generales del derecho concursal, como dice de Colombia, Sotomonte Mujica, principios rectores de la insolvencia, es el principio de la igualdad, o par condicio creditorio. Este es un principio central del proceso concursal que impone un trato igualitario a todos los acreedores. Es, como dice Rivera, un principio fundamental, o como dice Héctor Alegría, es la piedra angular del derecho concursal, o como dice Salvador Villata Menadas, es una premisa clara de la cual partir, por lo cual todos los acreedores concurren igualitariamente al proceso concursal. Sin embargo, hay ciertos acreedores que escapan a esa regla de igualdad. ¿Cuáles son? Los acreedores en los cuales también por una decisión de política legislativa se le ha reconocido una preferencia. Y entramos en otra área que profundizaremos en su oportunidad, que tiene que ver con los privilegios. Hoy el legislador del Código Civil y Comercial de la Nación nos da una definición de privilegio en el artículo 2573, superadora la vieja definición de 25, Vélez en 3875 tenía una definición que decía que el privilegio era el derecho reconocido a un acreedor de ser pagado con preferencia de otro, una definición que Vélez tomaba del proyecto español de García Goyena en 1851, y una definición censurable porque en realidad el privilegio no se reconoce en función del acreedor, sino como una cualidad accesoria al crédito. Hoy el Código Civil y Comercial de la Nación avanza sobre este tema. El artículo 2573 nos dice que el privilegio es la calidad reconocida un crédito de ser pagado con preferencia a otra. Definición que lo veremos en su momento cuando abordemos la bolilla de privilegios, recibida con beneplácito por parte de la doctrina porque supera la vieja discusión de la naturaleza jurídica del privilegio, donde estaban quienes decían que era un derecho real, quienes decían que era un derecho personal, como Luis María Bosch Bollero, como Cordeiro Álvarez, como Trigo Represas, y la doctrina mayoritaria que decía que era una calidad o cualidad accesoria al crédito. Era la posición que en Francia había sido desarrollada por Julien Bonnecas, tomada, sistematizada, desarrollada tempranamente en nuestro país por Héctor Lafay y que era seguida por la mayor parte de la doctrina moderna, autores como Jean Díaz, como Borda, Alterini, Ameal, López Cábana, Musto, Aida Kemmermacher de Carlucci, Graciela Medina, Allende, Mariana y Vidal, sostenían esta tesis. Hoy el Código Civil y Comercial, en esta norma que yo les citaba, el artículo 2573, expresamente adhiere a esta tesitura. En definitiva, vamos a ver en su momento, los privilegios tienen una importancia trascendental en los procesos concursales, porque, como vamos a ver a lo largo de esta asignatura, los procesos concursales se caracterizan por la escasez, por la insuficiencia patrimonial, en la cual la mayor parte de los acreedores quedan insatisfechos. La mayor parte de los acreedores evidencian
que el producido que se obtiene en liquidación no alcanza a cubrir la totalidad de los créditos de los acreedores concurrentes. En ese panorama, sin lugar a dudas, tener un privilegio no es menor, es una posibilidad de escapar a esta regla de distribución de pérdidas que propone la quiebra. Por eso bien decía un profesor de Derecho Civil de Huelva, Javier Ayano Gómez, que los privilegios no son otra cosa más que excepciones o derogaciones a la regla par condicio criterio, es decir, una posibilidad de escapar a esta regla o a este principio de la igualdad. Si bien vamos a ver a lo largo del cursado y también vamos a detenernos en estudiar esta unidad, esta escasez es de tal magnitud en los procesos cursales que hoy ni siquiera un acreedor privilegiado en muchos de los casos va a poder lograr la satisfacción de su crédito. En definitiva, a través de esta unidad trato de dar una aproximación o una introducción al derecho concursal, partiendo de que, modo de síntesis, el derecho concursal forma parte del derecho patrimonial común. Se vincula con la noción de patrimonio que ya hemos estudiado, el derecho privado, parte general, en obligaciones y en derechos reales. Aquí se juega con toda intensidad esta idea de que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores, hoy consagrado en los artículos 242 y 743, que refiere a los bienes que integran esa garantía. Esta idea de que el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores se materializa en el proceso concursal en el principio de universalidad en sentido objetivo, artículo primero, segundo párrafo, que a su vez se concreta a lo largo del derecho concursal en el instituto del desapoderamiento. No obstante, encontramos limitaciones. No todos los bienes forman parte de esa garantía, tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante con los bienes excluidos del desapoderamiento, y no todos los